mascarilla, la verdad. Son 2 años ya y quiero tener la cara libre. La llevo y de hecho en nuestra clase por lo menos casi todo el mundo la tenía. Porque tengo miedo. Mira, no me da ni catarro. Aquí hay bastante densidad de gente, entonces sí. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, ya era hora. Hoy por fin hemos visto caras, rostros directamente en esos lugares donde en los últimos 2 años prácticamente ha estado totalmente prohibido, aunque muchos, lo acaban de comprobar, han optado también por la prudencia y esperar a los próximos días. Lo que sí hemos visto hoy es cierta confusión. Ha habido hoy en los centros escolares de Canarias que no recibieron la resolución de la Consejería sobre el uso de la mascarilla hasta avanzada la mañana. En ese impasse, algunos centros han aplicado el Real Decreto publicado en el BOE y otros colegios optaron por mantenerla. Solo tenemos que esperar a la comunicación oficial. ¿Cuál es la comunicación oficial? El Real Decreto. Y el Real Decreto se ha publicado hoy. Y hoy, después de su lectura, hemos sacado el comunicado. En el municipio Gran Canario de la aldea de San Nicolás, los costes de producción del tomate han crecido un 50%. También hay más competencia y eso cuenta. Un convenio va a permitir a partir de ahora comercializar 500 toneladas de tomates en cerca de 200 supermercados. Un espaldarazo para el principal motor económico del municipio. Y una última hora, acabamos de conocer que un juez ha concedido a Torres Baena un permiso de 3 días después de 13 años sin salir de la cárcel. Torres Baena, principal acusado y condenado, como saben, del conocido caso Cárate con implicación de centenares de abusos a menores. Enseguida vamos con los detalles, pero en Gran Canaria continúa detenido un hombre por presuntamente matar a su abuela en Ginamar. Silvia Luz, el mismo hombre herido en un reciente tiroteo. Sí, se encuentra detenido en estas dependencias policiales de Telde a la espera de pasar a disposición judicial, algo que podría ocurrir mañana o lo más probable el viernes. Aparatoso accidente en la capital Gran Canaria, así como van a ver, bueno, están viendo ahí, quedaba ese coche tras un vuelco en la calle Juan 23. La conductora, que trataba de aparcar, acabó subiéndose al parterre y cayó a otro aparcamiento en el que causó daños a otros 2 vehículos. La mujer y 2 hijos que viajaban con ella resultaron ilesos. Tras 2 años de parón por la pandemia, vuelve a La Palma el festival Astrofest. Hasta el próximo mes de noviembre se van a suceder actividades relacionadas con la calidad del cielo palmero. Una edición que coincide con el 15º aniversario de la declaración Starlight. Y miramos al cielo también para ver el tiempo. Se mantiene el viento alisio, intenso y racheado en muchas zonas de Canarias. Vicky Palma, buenas tardes. ¿Hasta cuándo este tiempo? Buenas tardes. Nos quedan unas horas de viento alisio fuerte. Durante la próxima madrugada el viento tenderá a remitir y ya mañana por la tarde además cambiará de dirección. Tendremos vientos de componente norte flojos en la mayor parte de las islas. Eso significa que mañana aumentará la presencia de nubes, sobre todo en las islas de mayor relieve. Y también tendremos el cielo nuboso la mayor parte de la jornada en Lanzarote, en Fuerteventura y en la isla de La Graciosa. Hemos esperado tanto tiempo, por un poquito más no pasa nada. Yo creo que ya era hora de empezar a quitarnos ya la mascarilla, lo que sí veo es gente con mucho miedo. En nuestra clase por lo menos casi todo el mundo la tenía, a excepción de 2 compañeros, así que sí, en mi caso sí que la voy a seguir llevando. La dejo en la mano, sí, por si veo mucha gente al lado mío, pero estoy feliz. Y la mayoría ha decidido no sacársela. Que si no tenemos este COVID, pues bueno, súper feliz. Y si vuelve una cepa o algo, pues nos la ponemos, no pasa nada. La dejo porque ya, vas a ver, es como que estás acostumbrada a tenerla. Entonces vamos a esperar unos días. Bueno, va por gustos y decisión personal de cada uno. Este que están viendo es el Real Decreto que ha permitido eso, hoy ver la cara descubierta en muchos interiores. No todos, porque hay excepciones que vamos a repasar, enseguida lo haremos con detalle, pero vamos lo primero para empezar con lo que nos hemos encontrado hoy en la calle. Eva Trujillo, buenas tardes. ¿Te has encontrado menos mascarillas que ayer, Eva? Buenas tardes, Paco Luis. Menos mascarillas que ayer, por supuesto, pero la prudencia reina en este primer día. La mayoría decide continuar con la cara cubierta y es que el miedo, la precaución y alguno que otro por desconocimiento han hecho que hoy continúen puestas, pero también están los que ya han decidido quitársela, dejar su cara al descubierto y, como acaban de oír, se sienten felices de volver después de 2 años a la normalidad.
Era el día para volver a vernos las caras sin mascarillas, pero en los supermercados, por ejemplo, nos hemos encontrado de todo. Quienes sí la siguen usando son los trabajadores. Y vamos a mantener la mascarilla, más que nada por higiene de cara al cliente, en la parte de los frescos. Con ellas puestas en esta empaquetadora de tomates, al hacer el check-in en este hotel o higienizando el barco antes de zarpar. Aunque en las instalaciones del aeropuerto podían prescindir de la mascarilla, la tónica general ha sido esta. Trabajo en un hotel, considero que es necesario llevarla. En sitios donde hay acumulación de gente, pues sería adecuado llevarla, sí, la verdad. Por mi propia seguridad y por la seguridad de los que están alrededor mío. Porque bueno, tengo un poquito de miedo todavía. Mascarillas también en las ruedas de prensa, pero donde no han dudado en quitárselas, hemos vuelto a ver sonrisas. Maravilloso. Estar sin ella se agradece bastante, la verdad. Podemos respirar, es muy molestoso entrenar con mascarilla. Llevamos tiempo esperando este momento, para nosotros es un punto de inflexión después de 2 años. Porque en estos 2 años, cuando las mascarillas han sido obligatorias, aseguran que han perdido clientes. Vamos a hilar un poquito más fino en esta nueva realidad que tenemos. María Mendoza, decíamos que hay excepciones para que nadie se nos despiste con los lugares donde sí, donde no. Vamos con ello. ¿Cuáles son? Sí, ahora las vamos a ver bien y a explicarlas. Paco Luis, muy buenas tardes. Pero tras 2 años de idas y venidas con las mascarillas en exteriores, hoy deja de ser obligatorio su uso en interiores. Esto sí que es la primera vez que ocurre desde que empezó la pandemia. Pero como decíamos, hay excepciones. ¿Dónde habrá que seguir usándola a partir de hoy? Pues en todo tipo de centros sanitarios, lo vamos a ver ahí, tanto trabajadores como visitantes y pacientes, excepto los que estén ingresados cuando estén en su habitación. En este apartado se incluye también las clínicas médicas de cualquier especialidad, por ejemplo, dentistas, fisioterapeutas u ópticos. Y también en las farmacias habría que seguir usando la mascarilla. En los centros sociosanitarios, los trabajadores y visitantes deberán llevar la mascarilla en las zonas compartidas, pero no los residentes, porque se considera su hogar. Y por último, en cualquier medio de transporte, son los aviones, el tranvía, las guaguas, en los barcos, salvo en espacios al aire libre, y también en los taxis. Cuando no hace falta llevarla es durante la espera en las estaciones o en la terminal del aeropuerto. Y este decreto deja abierta una puerta también en el caso de las empresas. Serán los servicios de prevención de riesgos los que establezcan la necesidad o no del uso de la mascarilla en los puestos de trabajo. Esto es lo que establece el Real Decreto aprobado ayer, pero ¿cómo lo están viviendo los ciudadanos? Lo vemos. Ni dicen adiós ni pasan a ser un recuerdo del pasado. El uso de la mascarilla se relaja, sí, pero aún hay escenarios donde son obligatorias. Sí, yo sigo usándola porque es costumbre ya y no me cuesta nada. En centros hospitalarios como este siguen siendo obligatorias. Aquí antes de entrar toca cubrirse la boca ante la concentración de personas vulnerables. Hay que cumplir, pero estoy en contra de la mascarilla totalmente. Me parece que sería muy irresponsable no hacerlo en espacios públicos. Otro espacio de uso obligatorio son las farmacias. Bueno, hace 5 minutitos tuvimos que recordarle a uno que se la pusiera, pero por norma general durante toda la mañana han entrado ya con la mascarilla directamente puesta. Tampoco en el transporte público podemos olvidarlas. Chacha, mascarilla. Aunque siempre hay despistados. ¿Pero se olvidó? Veo, miré, como es normal. Atentos porque aún hay más. Tras casi 2 años las mascarillas dicen adiós, o más bien se despiden porque seguiremos utilizándolas más de un lugar. Buenas tardes. Joven, la mascarilla, por favor. Cierto, porque el taxi también se considera transporte público, así que para que bajen la bandera toca subirse a la mascarilla. Así que no la guarde en casa porque nunca se sabe. Bueno, muchos nos hemos despertado con ese decreto y las normas, es donde se puede y donde no. Ese cambio normativo con las mascarillas no ha llegado a tiempo, por ejemplo, en la comunidad escolar, que esta mañana, María, había muchas dudas, sobre todo entre padres y madres, sobre qué hacer con los pequeños. Sí, de hecho, muchos padres y madres esta mañana tenían dudas sobre dónde tenían que usarla, sabían que debían usarla en el transporte escolar, pero no cómo tenían que comportarse en este sentido dentro de los centros educativos, si debían o no llevar la mascarilla. Muchos colegios se han quejado de que la circular de la Consejería de Educación, aclarándolo, ha llegado tarde, lo ha hecho a media mañana. Pero así y todo, muchos profesores y alumnos ya han dejado de usar esta mascarilla en las aulas.
A primera hora de la mañana las dudas surgían y la imagen en los colegios era esta: todo el alumnado con mascarilla. La plantilla esperaba una directiva desde la Consejería de Educación que se hizo de rogar. Nosotros tenemos que esperar a la comunicación oficial. ¿Cuál es la comunicación oficial? El Real Decreto. Y el Real Decreto se ha publicado hoy. Y hoy, después de su lectura, hemos sacado el comunicado. Aunque pocas horas después el gesto que ha predominado en las aulas este miércoles ha sido este. Quitármela porque la mascarilla es un poco incómoda y no puedo respirar bien. Sentir el aire nada más, o sea, ver cómo es. Y es que, como ven, ha sido un momento de euforia cuando les han anunciado que por fin se pueden quitar la mascarilla. El poder hablarles y que te vean ellos cómo gesticulas y demás, pues eso va a ser un gran cambio y nos alegramos de que por fin podamos vernos. Y aunque ya no es obligatoria, hay algunos que deciden seguir con ella. Porque no quiero contagiar. Por precaución, porque la mayoría de los días los paso con mi abuela. Ahora alumnos, profesores y demás trabajadores decidirán si la usan o no. La mascarilla ahora mismo ya no es obligatoria en los centros. Lo único que es las personas que tienen factores de vulnerabilidad, pues tienen que hacer un uso responsable de la misma, sabiendo en qué momento se la deben poner o no. Un poco más tarde que temprano, al fin ha llegado este día tan esperado para muchos peques. ¿Qué regalo nos hacen volviéndonos a enseñar sus sonrisas? Es un día alegre, pero los estudiantes con algunos años más aún prefieren prevenir y en la mayor parte de los casos siguen haciendo uso de la mascarilla dentro de clase. La gente al fin y al cabo hace lo que quiere y la mayoría ha decidido no sacárselo. Yo vivo con mis abuelos y sí que siento que tengo que tener esa precaución. Entonces, eso, en espacios abiertos sí que no la tengo puesta, pero en espacios cerrados como el transporte o en clase, o si voy a hacer la compra, sí que la suelo llevar. No solo en clase, también en actos celebrados este miércoles, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el fin de la mascarilla en interiores ha sido tímido. Esta mañana he estado, por ejemplo, en Filología, abajo en el campus del Obelisco, y todos llevaban su mascarilla puesta, pero también en Medicina, pues a la mayoría se la habían quitado ya, ¿no? Por tanto, poco a poco tenemos que ir retomando la normalidad y pienso que las universidades tenemos que estar en la vanguardia, no en la retaguardia. El rector, Luis Serra, propone una transición lenta y paulatina, ya que su uso es voluntario y recomendable. Pues unos se las quitan, otros no, de momento, pero recordar que a las personas vulnerables se les recomienda seguir haciendo uso de las mascarillas y también, por supuesto, Paco, a los que presenten síntomas o estén contagiados de este coronavirus. Claro que sí, porque además en ese caso, María, si estamos enfermos, somos nosotros los que tenemos que, con la mascarilla, proteger también al resto. Gracias, compañera. Gracias, el caso es que uno de los colectivos que peor lo ha pasado en la pandemia es la comunidad sorda, se lo pueden imaginar. Para ellos, poder ver todo el rostro de los interlocutores, labios incluidos, es primordial. Y claro, la mascarilla no ha ayudado mucho. Hace año y medio un canario fue noticia a nivel nacional, además, promoviendo la fabricación de mascarillas transparentes. Él se llama Marcos Lechet y representa toda una lucha. A Marcos Lechet no le asustan los retos, si acaso la imposibilidad de comunicarse. Por eso la pandemia y la obligación de usar mascarillas fue otra piedra que se le presentó en el camino. Las personas sordas lo hemos pasado realmente mal, ya que necesitamos leer la lectura labial y los gestos faciales para poder comunicarnos. Realmente ha sido desastroso para todos nosotros. Hace año y medio se dirigió por Twitter a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, y le reclamó medidas. Quería que el Estado facilitase la fabricación de piezas transparentes. Sin ellas, comunicarse para una persona sorda es todo un problema. El Centro Superior de Investigaciones Científicas se puso manos a la obra y diseñó con su ayuda una homologada. Nos llevó un año. Cumple con todas las certificaciones que propuso el gobierno para este tipo de mascarilla inclusiva y además tiene una protección muy alta frente a aerosoles. Ha llegado a instituciones y asociaciones, pero no ha circulado todo lo necesario. Yo confiaba que el gobierno lo distribuyera en las comunidades autónomas, a los funcionarios, a los colegios y de forma gratuita, pero hasta hoy no ha ocurrido eso. Conseguirla en una farmacia, nos dice, es imposible. Hay que recurrir a una página web. La ciencia en ocasiones es lenta y ya trabaja en nuevas versiones de esta herramienta de gran valor, algo que también reclama la comunidad en su conjunto. Así lo apunta Fernando Pérez, presidente de la Asociación de Sordos de Las Palmas. Dice que su precio aún es muy elevado. Unos y otros no piensan bajar la guardia.
El caso es que después de tanto tiempo usando la mascarilla puede generar cierta dependencia. Lo llaman síndrome de la cara descubierta, pero hay otras muchas maneras de denominar a esa ansiedad y preocupación que ahora tienen algunas personas sin ese trozo de tela en la cara. Llega el fin de la última de las restricciones. Se acaba la obligatoriedad de llevar la mascarilla en interiores. Retirarla causan parte de la población preocupación, miedo e incluso fobia. Yo me la pongo cuando entre, por ejemplo, en supermercado o en sitios cerrados. Cuando esté en un sitio que haya aglomeración de gente, pues sí me la pongo. La intentaré llevar lo máximo posible, dentro de lo que cabe, hasta que vea que ya hay una seguridad real. Estas respuestas tienen mucho que ver con lo que se ha denominado síndrome de la cara vacía, temor a contagiar y ser contagiado. El miedo es sano, el problema es cuando el miedo impide que avance. Lo normal es que a medida que vaya pasando el tiempo vayas normalizando y llegue un momento en que de manera natural tiendan ellos también a imitar al resto y quitarse la mascarilla. Puede haber gente que tenga un problema un poquito mayor, que ya estemos hablando de una reacción fóbica, ¿no?, que va más allá del miedo prudente. Normalmente es una reacción de ansiedad muy fuerte, de pánico, y el pánico lo que te da es ganas de, si estás en el lugar, huir. Los expertos recomiendan ir progresivamente normalizando la nueva situación. ¿Cómo será la vida sin mascarillas? Esa es la pregunta, pero no hay que esperar mucho para saber qué va a pasar. Ya contamos con la experiencia de nuestros vecinos europeos que la eliminaron mucho antes, hace meses de hecho. ¿Qué pasó en esos países? Después de un pequeño repunte al principio de contagios, los contagios siguieron a la baja en la mayoría de los lugares. Reino Unido fue el primer país que se despidió de la mascarilla en interiores el pasado 27 de enero. Los contagios aumentaron en las primeras semanas, pero ahora la curva desciende. También han descendido los casos en Países Bajos, Bélgica y Noruega, uno de los lugares menos afectados por la pandemia desde que comenzó. Y en Suecia los contagios están en mínimos desde que se quitó la mascarilla. Sin embargo, en Irlanda los casos se han multiplicado. También aumenta la incidencia en Francia, donde eliminaron la mascarilla hace un mes y tan solo en la primera semana los contagios aumentaron un 36%. Y en Austria quitaron la restricción a comienzos de marzo, pero 2 semanas después ha vuelto a ser obligatorio cubrirse boca y nariz en interiores por el aumento de casos. Alemania ha sido el último país en quitar la mascarilla antes de España. Lo hizo a comienzos de este mes y de momento la incidencia del virus sigue a la baja. El único país que nunca ha obligado a sus ciudadanos a llevar mascarilla dentro de edificios ha sido Finlandia. Cubrirse en interiores continúa siendo obligatorio en Austria, Portugal, Eslovaquia, Malta, Chipre, Grecia e Italia. Que nos quitemos esa mascarilla no acaba con la pandemia y vamos ya con ello porque los indicadores en Canarias están por debajo de la media nacional. Baja la incidencia, aunque sea lentamente lo hace, pero todavía se esperan los contagios que no están contabilizados y que se dan por seguros después de las reuniones sociales de la Semana Santa. Y la evolución de los indicadores, lo que han ido es en un periodo de leve descenso continuado y ahora iremos viendo qué pasa con el periodo que hemos tenido festivo, que puede incidir obviamente en mayores incidencias. Hablamos de esta incidencia que, insistimos, parece que sigue marcando, los indicadores están todos a la baja, pero vamos a ver la foto fija, la situación de la pandemia ahora mismo aquí en el archipiélago con estos datos que tenemos. En primer lugar, tenemos que en los últimos 7 días la incidencia es de los casos, los contagios han sido 3.761. De estos casos, 1.682 afectan a personas mayores de 60 años y hay 12 fallecidos. También se contabilizan en los últimos 7 días la incidencia por cada 100.000 habitantes, 256 casos, insistimos, por cada 100.000 habitantes. El caso es que también podemos hablar en esta fotografía en cuanto a la presión hospitalaria. Esta última semana Canarias se sitúa un punto por encima de la media del país, hablamos de un 5,5% de ocupación, son 292 personas ingresadas ahora mismo en planta, 25 de ellos, los casos más graves, están en la UCI. Miramos ya hacia Ucrania. Rusia sigue bombardeando la acería Azovstal para obligar a rendirse a los últimos soldados ucranianos atrincherados en esta planta industrial. Pero en esas instalaciones también se refugian cientos de civiles que están en una situación, lo van a ver, límite.
Este dron sobrevuela la gigantesca acería de Azovstal en Mariupol, una ciudad dentro de otra ciudad con naves, torres, túneles, hornos y laberintos que se extienden a lo largo y ancho de 11 kilómetros cuadrados junto al mar de Azov. Aquí permanece el último reducto de la resistencia, es la fortaleza ucraniana. Soldados que no se rinden, pero también en el subsuelo se refugian cerca de 1 millar de civiles, sobre todo mujeres, niños y personas mayores. Intentamos no llorar mucho porque cuando están bombardeando todo tiembla, comenta este niño. Los dientes de los niños están empezando a pudrirse, no reciben vitamina D, no hay suficiente luz, lamenta esta madre. Quiero que todos los que estén viendo este vídeo nos ayuden a organizar un corredor para que podamos salir vivos, demanda esta otra mujer. Hay muchos niños aquí pasando hambre y ya hemos llorado todas las lágrimas que teníamos. Sáquennos, se lo rogamos, pide desesperada esta madre. Rusia afirma que ha abierto un corredor para liberar a civiles y da un nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas para que abandonen la planta de acero. Sin embargo, Zelensky denuncia que las tropas rusas bloquean cualquier intento de organizar corredores humanitarios en este punto. En Kharkov, principal ciudad del este de Ucrania, comienza a ser habitual encontrar cadáveres por la calle. En las últimas horas, un ataque con misiles a este edificio deja 4 muertos y 16 heridos. Otra persona muere también en este otro ataque con misiles en Kramatorsk. Y mientras se suceden los funerales de civiles y militares por todo el país, el cuerpo de Dimov es cubierto con la bandera de Ucrania. Ivana da entre lágrimas el último adiós a su esposo fallecido en combate. Tenía muchas ganas de que lo enterraran en un ataúd abierto para que la gente viera a un héroe. Vivió como un héroe y murió como un héroe, comenta. Un héroe nacional con tan solo 29 años de vida. Pues hoy Pedro Sánchez ha visitado este centro de refugiados que está en Málaga para la acogida de ucranianos. Esas instalaciones se adaptaron para la atención de estas personas que huyen de la guerra. Más de 130.000 ucranianos han llegado ya a nuestro país desde que comenzó el conflicto. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se garantice más pronto que tarde, cuanto antes, la paz en Ucrania y mientras tanto, lógicamente, desplegar toda la ayuda humanitaria que estamos desplegando desde el Gobierno de España, toda la ayuda militar que estamos desplegando desde el Gobierno de España y, sin duda alguna, también la acogida y la recepción. Estamos de vuelta en Canarias, así como están viendo, quedaba ese coche tras un accidente en la calle Juan 23, en Las Palmas de Gran Canaria. La conductora que trataba de aparcar acabó subiéndose al parterre y luego cayó a otro aparcamiento más abajo en el que causó daños a otros 2 vehículos. La mujer y sus 2 hijos, y viajaban con ella, resultaron ilesos. La policía local y los bomberos lograron retirar el vehículo con la ayuda de una grúa. Nos hemos encontrado un vehículo que tras perder el control se cayó sobre otros 2 vehículos aparcados en un nivel inferior y nos hemos centrado en lo que es pues poner los coches en la vía pública, evitándole más daños de los que ya tenía. Porque ha caído un coche encima del tuyo y bueno, vinimos aquí y nos encontramos todo esto. ¿Fue poquitos minutos después de tú aparcar? 3 minutos después de aparcar. Fue una mañana complicada en las carreteras principales de Gran Canaria. La avería de un camión en la Gran Canaria 1, dirección sur, a la altura del Goro, más el retraso en las obras en esta carretera provocó grandes retenciones en la principal arteria de la isla. También se vio afectada la Gran Canaria 3, la cola de coches llegó hasta la zona del centro comercial de La Ballena y a ello súmenle el cierre por seguridad de varios túneles por las autoridades. A las 6:30 de la mañana comenzó el atasco y hasta las 10:30 el tráfico no comenzó a ser fluido. Vamos a quedarnos ahí un momento en Gran Canaria. 2 trágicos sucesos con muy pocos días de diferencia y ambos han tenido lugar en Ginamar. El pasado viernes se registraba un tiroteo con 2 heridos, uno de ellos graves. Precisamente la otra víctima de ese tiroteo, la más leve, ha atacado a su padre para luego, Silvia Luz, muy buenas tardes, presuntamente matar a su abuela. Cuéntanos, ¿qué más sabemos?
Sí, se trata de un hombre de 33 años con antecedentes policiales y había salido recientemente de prisión. Según testigos, intentó mediar cuando se produjo el tiroteo y finalmente salió herido. Ayer por la mañana y siempre también, según estos testigos, había estado hablando en la calle con algunos vecinos que le notaron algo aturdido. Después se fue a su casa donde tuvo una discusión con su padre. A los pocos minutos el padre salió a la calle con un golpe en la cabeza y pidiendo auxilio. Cuando los efectivos de emergencia se personaron en el lugar, no se atrevieron a entrar en el inmueble porque él se había escondido en el mismo y no lo hicieron hasta que llegó la policía. En el piso encontraron a la abuela fallecida. Él fue detenido y se encuentra en estas dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Gracias, Silvia, y les avanzamos esa última hora que les contábamos nada más empezar. Fernando Torres Baena podrá salir de prisión con un permiso, se lo ha otorgado el juez, de 3 días. Lleva 13 años en la cárcel tras ser condenado, como recordarán, en 2013 a un total de 302 años de prisión como cabecilla de un grupo criminal dedicado al abuso sexual de menores. Isabel Baeza, buenas tardes. Estamos hablando, Isabel, para entendernos, del principal culpable de lo que es el mayor caso todavía de pederastia en nuestro país, el conocido como caso Karate. Así es, Paco. Como dices, el magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas ha concedido un permiso de 3 días a Fernando Torres Baena después de 13 años sin salir de la cárcel. El magistrado se basa en un informe del fiscal que observa buen comportamiento y bajo riesgo de reincidencia, y también en un informe de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que asimismo observa bajo riesgo de reincidencia del recluso. Como todos ustedes saben, Fernando Torres Baena fue condenado en el año 2013 a 302 años de cárcel con un límite máximo de cumplimiento de pena de 20 años por delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. El caso Karate, que nombraba antes nuestro compañero, fue un caso muy mediático, conmocionó a toda Canarias y también al resto de España, siendo en su día el mayor caso de pederastia juzgado en la historia de nuestro país. Los 4 acusados, entre ellos Torres Baena, nunca reconocieron los hechos ni reconocieron haber abusado de los jóvenes que eran alumnos de Karate. Gracias, Isabel. Estaremos muy pendientes de esa salida de prisión. Y tercera sesión del juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja en Tenerife. Hoy han hablado los investigadores. Dicen que se trató de un caso que fue muy complicado, muy difícil por el entorno social y familiar marginal de la víctima. Lidia Rodríguez. Cuando se denunció la desaparición de Adoración, la Policía Nacional comenzó una investigación a fondo. Empezaron a analizar el entorno más cercano de la víctima. También estudiaron sus cuentas bancarias. Empezaron a darse cuenta que 3 días después de salir de la cárcel, todos los movimientos bancarios prácticamente se paralizaron. Fue entonces cuando empezaron a sospechar del que era su pareja sentimental porque en el interior de la cárcel habían mantenido hasta 57 encuentros íntimos el acusado y la víctima. También decisivo en esta investigación fueron esas 3 gotas de sangre que se hallaron en la habitación 306 de la pensión Padrón. Poco a poco el nudo se fue desenredando cuando apareció el cadáver en el Barranco de Santos, un cadáver que tenía evidentes síntomas de haber sido estrangulado. Un mataleón mal hecho. Hay varias versiones, agarrando por detrás para hacer más fuerza, empujando desde la cabeza hacia adelante precisamente para oprimir más. Pero consiste en eso, en rodear el cuello de la víctima con tu brazo, presionar y en un principio desvanecimiento, pero puede acabar lógicamente con un estrangulamiento. En ocasiones nos topamos con actitudes machistas que para muchos pasan desapercibidas. Esto ocurre sobre todo y a menudo en la población más joven. Y por esa razón el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una aplicación móvil, Enrédate sin machismo se llama. Es un cuestionario interactivo que ayuda a identificar estos comportamientos. Con un clic y con nuestro móvil, esta aplicación nos permite identificar si existen actitudes machistas en nuestro día a día. Dentro de la aplicación tiene una guía de recursos y además pues también puedes chequear si en tu relación de pareja cometes actitudes machistas. Preguntas elaboradas por expertos como por ejemplo: tu chica te dice que mañana ha decidido salir sola con las amigas de siempre. ¿Qué te parece? Da de respuesta. Pues no te parece, si tienes novio, no entiendes por qué tiene que ir sola, le dices que bueno, pero te irás todo el rato diciendo lo solo y aburrido que te vas a quedar, te parece genial y esperas que se lo pase muy bien. Pues yo escogería la última opción, te parece genial y esperas que se lo pase muy bien. ¿Y cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Enrédate sin machismo.
Con ella se invita a reflexionar de manera lúdica. Me parece interesante porque hay veces que una persona es machista pero no lo sabe, no se da cuenta. Lo normalizan y esta aplicación, la verdad, que sería un avance para que esas personas que no tienen el conocimiento sobre este hecho, que a día de hoy todavía sigue ocurriendo, pues estaría bien que la conociesen y que se informasen. Una iniciativa para prevenir la violencia de género entre los jóvenes, aprovechando como herramienta el uso de las nuevas tecnologías. El juez ha archivado la querella contra el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, por la realización de una obra en su vivienda particular en La Laguna, en Tenerife. La denuncia ha quedado desestimada al no hallar indicios de delito. El denunciante señaló en su momento que esa obra carecía de licencia urbanística y que había sido realizada por la misma empresa adjudicataria de los servicios de catering del Parlamento de Canarias, del que Gustavo Matos es su presidente. En un comunicado, Matos ha pedido que el denunciante ahora se disculpe públicamente. Los centros de salud de Canarias van a contar con más de 770 nuevos profesionales. Entre ellos hay psicólogos, fisioterapeutas o trabajadores sociales. Es parte de la estrategia para renovar la atención primaria, para hacerla más eficiente, es el objetivo del proyecto, y también cercana al paciente. La atención psicológica podría estar disponible en mayo, primero en los centros de salud de Gran Canaria y Tenerife y más adelante en el resto de las islas. También habrá fisioterapeutas, farmacéuticos y trabajadores sociales, 196 nuevos médicos de familia y casi 200 enfermeras y enfermeros que serán referente para el paciente. Hablamos no solamente de la enfermera gestora de casos, de la enfermera de competencias avanzadas en determinadas patologías, hablamos también de esa enfermera generalista que da respuesta a las distintas necesidades del paciente. En la renovación de la atención primaria también quieren recuperar el seguimiento a pacientes crónicos tras la pandemia. Vamos a contactar con más de 5.000 pacientes crónicos de alta complejidad, por ejemplo de las enfermedades cardiovasculares. Lo que se va a hacer es revisar si tiene las pruebas que debería tener hechas, si no realizárselas, y posteriormente de esa conexión y de realizar esas pruebas pues va a tener una visita. Se estudian cambios en el mapa de los centros de salud, la ampliación de algunos y la construcción de otros nuevos. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro refuerza su suministro eléctrico con este segundo grupo electrógeno, un nuevo equipo que va a garantizar el suministro de seguridad en condiciones idóneas en caso de fallo en la red eléctrica durante una semana. Unos trabajos cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER. Estos dos grupos que nos aseguran, en caso de fallo de la red, un suministro estable de lo que es el centro hospitalario, que es muy importante, el único hospital que hay en la isla. Con esto conseguimos la demanda 100% de todo el hospital, que hasta ahora estaba limitada, y también conseguimos que no se produzcan ceros en cortes programados que se realicen por parte de la empresa distribuidora. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha un plan de revitalización comercial. El objetivo es asesorar a los comercios, van a aplicar estrategias individuales para cada negocio y harán también hincapié en el manejo del marketing digital. La meta es crear un entorno competitivo en las 14 zonas comerciales que tiene la capital tinerfeña. Lo que hace una ciudad no solamente es el centro, sino que hay zonas comerciales muy atractivas en otros puntos de la ciudad que también merecen ser apoyadas. Por cierto que la compañía Minter va a ampliar a 4 las frecuencias aéreas semanales con Cádiz. El buen funcionamiento de la conexión directa con Tenerife ha hecho que a partir de julio se sumen 2 frecuencias semanales más con Gran Canaria. La conexión al resto del archipiélago que no opere directamente con Cádiz será totalmente gratuita. Tenemos 2 a la semana, los martes y los jueves, y lo que haremos a partir de julio es conectar Canarias con Cádiz, con Jerez, con 2 más. 2 conexiones nuevas, que serían los lunes y los jueves. Este tipo de promociones son muy importantes porque nos permiten seguir trabajando en mejorar y aumentar la conectividad con destinos importantes y también con un mercado nacional como el que tenemos. En noviembre, el Hotel Coronas Playa de Costa Teguís en Lanzarote vuelve a abrir sus puertas después de una profunda renovación. La nueva cadena hotelera asegura que cambia de nombre, pero no la calidad del servicio, que va a seguir, dicen, siendo su mayor activo. Esta nueva apertura supone el aumento de cerca del 40% de la plantilla que tenía.
los estándares son diferentes, entonces habrá un incremento de una plantilla muy relevante. Calculamos entre un 30 y un 40% más de plantilla que vamos a necesitar, porque vamos a tener más restaurantes, vamos a tener más puntos de venta, vamos a abrirlo más al mar, con lo cual vamos a necesitar una plantilla superior. Donde se reduce la plantilla es en Correos, en la provincia de Las Palmas. Lo denuncia Comisiones Obreras en Fuerteventura, que asegura que la isla va a contar con menos de 90 trabajadores, muchos de ellos eventuales. Además, el sindicato dice que la mayoría de las plazas no se han asignado. Por su parte, Correos desmiente esta información y garantiza la prestación del servicio postal. Recorte de puestos estructurales en todas las unidades, tanto de atención al cliente como de reparto. Pero es que aparte de eso, también lo que está sucediendo es que no están contratando. Está faltando contratación, claro. Si quitas puestos y encima no contratas, pues tiene los pocos que van quedando, los pocos carteros, los compañeros que siguen trabajando, lo que tienen es más trabajo. De trabajo, de empleo, de paro, de economía. Se ha hablado esta mañana en el Partido Popular, que ha propuesto ayudas directas de 300 euros a las rentas más bajas y bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros. Son las claves de la propuesta fiscal que hoy explicaba Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Una propuesta que, dice Núñez Feijóo, va a enviar a Sánchez esta misma semana. El Partido Popular propone rebajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y ayudas directas de 300 euros para los que tengan ingresos por debajo de los 17.000 euros anuales. Esas familias que cobran entre 14.000 y 17.000 euros, que no tienen obligación de hacer la declaración de la renta, hemos también de bajarles los impuestos. Y por eso pretendemos una ayuda directa entre 200 y 300 euros, como han hecho, por cierto, otros gobiernos europeos. Feijóo reclama una rebaja inmediata del IVA del gas y la electricidad en un plan económico que satisface también al Partido Popular de las Islas. Canarias queda englobada dentro de este cómputo general. Hablar de esos 200 o 300 euros para las personas que no tienen que presentar la declaración de la renta es hablar de muchos canarios que tampoco presentan la declaración de la renta y que se verían beneficiados de esa ayuda directa. Según los populares, con esta propuesta fiscal se devolverían entre 7.500 y 10.000 millones de euros a los bolsillos de los ciudadanos. Un momento nos quedamos en la península porque este abrazo que están viendo entre Mañueco y Juan García Gallardo, nuevo vicepresidente de Castilla y León, de Vox, simboliza la entrada de ese partido en el gobierno regional, que hoy ha jurado al completo y ha prometido en otros casos sus cargos en este acto que ven al que tampoco acudía el presidente del PP, que acaban de ver, Núñez Feijóo. Y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los costes de producción del tomate han aumentado mucho, un 50% en el último año. Hablamos del principal motor económico del municipio gran canario de la aldea de San Nicolás. Geray Sosa, buenas tardes. A esto hay que sumar las plagas, que no es poco, y los competidores que abultan, Geray, aún más la factura que tienen que pagar los agricultores. Sí, y por ende, Paco, termina también afectándonos a nosotros, a los consumidores, porque llevar un kilo de tomates hoy a nuestra cesta de la compra es algo más caro, pero también es mucho más caro producirlo, entre 60 y 70 céntimos el kilo. Además, hay que sumar los problemas que aún acarrea el sector debido al enorme impacto que tuvo el año pasado el hongo mancha negra y que acabó arruinando literalmente el 30% de la cosecha anual. Aún así, la aldea se posiciona como uno de los principales, el principal municipio de Canarias, exportador de tomate de toda Canarias, con 14 millones de kilos de este fruto exportado a día de hoy. Esa cifra se busca aumentar de forma diaria y un ejemplo de ello es el acuerdo que se ha firmado hoy entre una conocida cadena de supermercados y también una cooperativa tomatera de la aldea, que busca, por un lado, garantizar la comercialización de al menos 550 toneladas de tomate aquí en el archipiélago y, por otro lado, brindar al agricultor, permitiendo que éste perciba un precio justo por aquello que cultiva. El tomate lleva décadas siendo el motor económico de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Sin embargo, agoniza por el aumento de la competencia y los costes. Cada vez quedan menos agricultores y hectáreas cultivadas. Se han incrementado los laborales, los energéticos, los de combustible, los fitosanitarios, los abonos en más
de un 50%. Se unen además las plagas que se multiplican por las condiciones climáticas. Las plagas han tenido mejores temperaturas para desarrollar su ciclo y estamos luchando en estos momentos duramente contra la tuta y la microscópica. Y puede llegar a dañar, dicen, hasta un 40% de la cosecha. La alternativa, más allá de las ayudas puntuales, está en la diversificación del cultivo. Se estudian alternativas como el plátano, la papaya y otros frutos tropicales. A comienzo de mayo ya tendremos esa persona que coordine el trabajo para ver también hacia dónde debe caminar la reconversión del sector y tener un estudio que podamos compartir. El convenio firmado hoy con SPAR permitirá blindar al agricultor para que no trabaje a pérdidas a pesar de las dificultades del sector. En ese acto, el presidente canario se ha referido a las prospecciones de Marruecos. Torres asegura que no afectan a Canarias y ha reiterado que va a estar presente Canarias en cualquier mesa de negociación que tenga que ver con este asunto. Se ha comprobado, incluso con el gobierno de España, que son en aguas marroquíes. Es decir, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias. Por tanto, siendo competencia del gobierno de Marruecos, lo que tenemos que apelar es a que se cumpla la legalidad internacional y la absoluta seguridad medioambiental. Los ganaderos denuncian que están vendiendo la leche a la industria para la elaboración de quesos muy por debajo de su coste. Hoy la Asociación Empresarial de Ganaderos e Industria Láctea Canaria le ha trasladado la queja al diputado del Común. En Canarias hay unas 400 empresas queseras, sin contar explotaciones ganaderas. El diputado se ha comprometido a trasladar estas quejas directamente al gobierno canario. Pedirle a la Consejería de Agricultura qué medidas está tomando para que esa ley de cadena alimentaria se cumpla, de manera que podamos proteger los derechos de los agricultores y ganaderos en este caso. En una flagrante violación a la ley de cadena alimentaria, la industria se niega a subirnos el precio de la leche. En estos momentos son pocas las empresas que se han sentado con los ganaderos. Hoy se ha hablado mucho en el Parlamento sobre la movilidad en carretera en la isla de La Palma, sobre todo en las zonas afectadas por el volcán. Se considera vital para superar la crisis tras la erupción volcánica y en ese sentido el gobierno canario dice que va a priorizar el nuevo trazado de la costa para mejorar la conectividad y que lo hará en pocos meses. Esta vía asumiría unos 20.000 vehículos diarios, pues la rehabilitación de la LP2 requiere de al menos 2 años de trabajo, según estima el Ejecutivo, que busca la menor afección entre los expropiados. Procurarles que la situación sea lo más leve posible, a que tenga una indemnización en las expropiaciones justas. Pero los grupos en la oposición reclamaron más información y celeridad en las obras. Muchas de las carreteras pasan por fincas de plátano y se han expropiado y nadie se ha plantado y se ha amarrado una mata de plátano. Ellos reclaman que en este caso también se cree la figura del consorcio para poder participar. Esa carretera es una buena noticia y se haga lo antes posible, porque además creo que viene a darle un revulsivo. En la línea de ofrecer transparencia se manifestaron también Podemos y Nueva Canarias. La emergencia nunca debe estar reñida con la transparencia y la participación ciudadana. La Asociación de Productores de Plátano hablan de que las hectáreas afectadas van a ser 10. Usted hablaba hoy de 3,5. El resto de grupos en el Gobierno elogió la capacidad de respuesta. Se estima que la ejecución de la obra tenga un plazo aproximado de 5 meses. Y desde luego no vamos a perder ni un minuto en que esto se pueda hacer, porque es el desarrollo de esta isla. El consejero concluyó recalcando que los datos se han ido trasladando a los afectados conforme se han ido recibiendo. Fíjense que después de un mes de movimientos sísmicos y varios enjambres en el municipio de Velas, que está en la isla de San Jorge, en las Azores, los alumnos ya han vuelto a las clases. Allí se encuentra un equipo de esta casa. Vicky Luis, cuéntanos. Es una normalidad, entre comillas, que hoy estos niños y niñas de la localidad de Velas hayan podido volver a sus centros escolares. Una actividad que se vio interrumpida cuando el pasado 19 de marzo comenzaba una importante crisis sísmica y que ha derivado desde entonces en más de 29.000 temblores y el de mayor magnitud registrado de 3,8, y las autoridades que hablaban de un riesgo importante de erupción volcánica. Es cierto que en los últimos días la situación ha cambiado. De hecho, la red de vigilancia volcánica del lugar, Civisa, ha comunicado en las últimas horas pocos terremotos y de baja intensidad, de entre 2 y 2,3. Recordemos que San Jorge es una pequeña isla de Azores de aproximadamente unos 8.000 habitantes. Ya 2.000 han abandonado la isla por miedo a una erupción volcánica.
Me acabo de leer uno fantástico que es de La nariz de Darwin, que es fantástico, es de neurociencia, pero es de anécdotas sobre la neurociencia y el funcionamiento del cerebro. Lo recomiendo, es muy bueno. Es un clásico, lleva ya unos años, lleva 10 años ya. El último libro que me leí se llama La huella del mal, es de Manuel Ríos, y es un thriller además con tintes históricos, habla de Atapuerca. Bueno, ayer lo abríamos con ustedes en la calle, sus gustos literarios. Estos son los gustos literarios de los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que hemos querido acercarles hoy. Estamos celebrando desde ya el Día del Libro. Vamos con otra cosa, porque Animayo está considerado uno de los mejores festivales de animación de todo el mundo. Su edición 17 ya tiene fecha, del 3 al 7 de mayo en la capital Gran Canaria. Una cita que se espera con muchas ganas por su formato 100% presencial y que viene, lo van a ver, cargada de novedades. Han pasado ya 17 años desde su primera edición y Animayo ha evolucionado para convertirse en el único festival de España calificador para los premios Oscar y en referencia internacional. Con más de 50 películas a concurso, sus masterclasses son muy solicitadas. Este año cuenta además con 23 estrellas invitadas, la presencia de estudios como DreamWorks, Sony Animation, Netflix o Skydance y otras novedades. Debate sobre la mujer en la industria audiovisual, un debate sobre el metaverso, sobre los NFTs, sobre la realidad virtual, una exposición, pero que solamente se va a poder ver en la realidad aumentada. Un certamen testigo del crecimiento de la industria de la animación. El crecimiento ha sido increíble, ha sido exponencial en los últimos años. El incentivo fiscal ha ayudado muchísimo, pero también ayuda mucho lo que son las localizaciones, todos los programas que están haciendo, por ejemplo, desde el Cabildo, de formación. Yo estoy impresionado con la velocidad que está creciendo. Animayo, que no se olvida de Ucrania con la proyección del corto Priscina, se celebra entre el 3 y el 7 de mayo y regresará en octubre con su versión online. Y hay también agenda festiva. 500 policías van a velar por la seguridad de las fiestas de mayo y los carnavales en la capital tinerfeña. En las fiestas de mayo se van a centrar en reforzar lo más multitudinario, el baile de magos, al que esperan asistan cerca de 12.000 personas. Refuerzo de efectivos y de cámaras de vigilancia también habrá para el carnaval de verano, que concentra toda su actividad en la calle en un solo fin de semana. Preveemos mucho público, preveemos mucha gente. Sabemos que desde el año 2020 no se celebra el carnaval en la calle, por lo tanto preveemos mucha asistencia no solo de Santa Cruz, de toda la isla y de todas las islas. Hemos arbitrado todos los dispositivos para que esa alegría que decía el alcalde en la calle se lleve a cabo con la mayor seguridad posible. Y este fin de semana ya arranca la cuarta edición del Astrofest La Palma. Este año el festival se incluye en la agenda de la Organización Mundial de Turismo y coincide con el 15º aniversario de su declaración Starlight. Fotografía nocturna, jornadas, talleres gastronómicos serán algunas de las actividades que se van a celebrar en los próximos 5 meses. En la actualidad tenemos una superficie certificada de más de 99.000 kilómetros cuadrados en 10 años de certificación, más de 803 adhesiones a la Declaración de La Palma. También hemos creado en 2019, bajo el marco de miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo, un grupo de turismo científico. Un evento que aglutina bajo su marca un elenco de actividades en el que se pone en valor la permanente relación de La Palma con las estrellas. Bueno, vamos con un adelanto del deporte que vive como una realidad paralela. Nosotros con este fresquito que tenemos, y el día en deportes viene calentito por lo deportivo, Armando, pero también por lo extradeportivo. Escucharemos a Rubiales, presidente de la Federación, esa polémica con el contrato de la Supercopa Arabia Saudí. Lo escucharemos después en las islas del Club Deportivo Tenerife ante un nuevo reto, ganar 3 partidos consecutivos, que tiene que hacerlo este fin de semana en el Heliodoro. En la Unión Deportiva Las Palmas, Saúl Coco, el defensa revelación de la temporada, solo le falta marcar el primer gol de amarillo, quiere hacerlo cuanto antes. Sí, también baloncesto, porque hoy juega la Eurocup, octavos de final. El Gran Canaria no puede fallar a partido único. Bueno, si juegan con la intensidad y la alegría de Dylan Ennis, nada puede ir mal. Tiene una alegría inmensa y es una estrella, además de buen humor en redes sociales. Es verdad, porque tiene muy buen humor en las redes sociales. Claro que sí. Armando, gracias. Enseguida los deportes, luego la previsión del tiempo. Nosotros aquí terminamos. Próxima cita 20:30 en el Telotizas 2. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.